Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de sus corazones. Es un placer para mí estar en este día también compartiendo con ustedes la palabra del Señor y además que se me ha asignado un tema muy importante, un tema que en realidad ha traído situaciones en nuestras vidas y que debemos nosotros, ay Dios, que debemos nosotros tratar de aprender un poco sobre este tema en el cual nosotros hoy vamos a aprender mucho. El tema que se me ha asignado es la enfermedad de la ociosidad, basado en el libro segundo de Samuel en el capítulo 11. Y quisiera que le diéramos lectura a varios versículos antes de iniciar mi exposición. Siempre, ¿verdad?, rogando a nuestro Dios que sea Él el que nos guíe por medio de su Espíritu Santo para que podamos dar un mensaje edificativo, instructivo y que también, ¿verdad?, nos dé una advertencia hermosa para que podamos andar de acuerdo a su santa y divina voluntad. Vamos a darle lectura a lo que dice el libro segundo de Samuel en el capítulo 11, versículo 1 al 17. Ahí vamos a estar nosotros con esta lectura y dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y él escribió en la carta diciendo: poné a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab
y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías, Eteo. De cuando nosotros leemos la Escritura, especialmente la del Antiguo Testamento, no encontramos en toda la literatura del Antiguo Testamento otro pasaje tan trágico y lleno de solemne y de dura advertencia como este. ¿Por qué? Porque esta porción bíblica nos define claramente varios aspectos que suceden cuando nosotros entramos en la ociosidad. Y aún nos relata tres cosas muy importantes que nosotros debemos aprender de este pasaje. Muy interesante este tema, porque en realidad la ociosidad está trayendo duras consecuencias en la labor que tiene el hombre dentro de la obra del Señor. Quiero darles estos tres aspectos que nosotros encontramos en este capítulo, como les digo, el más trágico y el de más dura advertencia que podemos encontrar nosotros en la literatura del Antiguo Testamento. Como primero, no hay circunstancia más apropiada para la tentación que el estar ocioso. Cuando una persona o una mente no está ocupada en algo que le va a sacar provecho, este se convierte en un terreno fértil para que Satanás destruya nuestras vidas espirituales, y que no hay momento más apropiado para Satanás que nosotros estemos de ociosos y no haciendo nuestras responsabilidades dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque estando en la ociosidad puede conducirnos a pensamientos perversos. Dos, que no se puede evitar que la conciencia, que en un momento está sensible, no se puede evitar que cuando pecamos pueda llegar a convertirse o transformarse en una conciencia cauterizada. Cuando el pecado no ha sido descubierto o nosotros mismos no lo hemos declarado a Dios, sino que lo escondemos, entonces ese pecado que nosotros hemos cometido obliga a la conciencia a que se calle, que se mantenga muda e inerte. Vea qué terrible consecuencia. Lo tercero, que no existe delito o pecado alguno que podamos esconder delante de la presencia de Dios. Usted y yo podemos esconder nuestros delitos delante de los hombres, pero jamás podemos esconderlos ante la presencia de nuestro Dios. Por ello, que es muy importante que nos demos cuenta que es mejor declarar los pecados ahora a nuestro Dios y no llevarlos a la tumba, porque allá en la eternidad o en el más allá, de nada sirve que nosotros confesemos nuestros pecados. Allí ya no hay oportunidad. Por ello es hoy, ahora, que nosotros debemos confesar nuestros pecados y buscar el perdón de nuestro Dios. Quiero hacer mención de los efectos terribles, dañinos, que produce la ociosidad. Nosotros como siervos de Dios tenemos una responsabilidad dentro de la obra del Señor. El Señor nos ha dado a cada uno lo que vamos a desempeñar dentro de la iglesia, dentro de este reino. Aquí a nadie se le ha dejado sin un trabajo. Es decir, el Señor nos ha dado a cada uno las responsabilidades que debemos nosotros hacer dentro de la iglesia. Y la ociosidad ha venido a hacer que el reino vaya más lento. Vemos entonces que las personas o los siervos del Señor se han dado un relax demasiado largo. Y hemos entonces visto que el crecimiento numérico y espiritual de la iglesia va retrocediendo cada vez más. Nosotros no debemos conjeturar, es decir, no nos hagamos esa conjetura, es decir, bueno, ¿tendré éxito o no tendré éxito en mi labor dentro de la obra del Señor? Eso no le corresponde a usted y a mí. Lo que nos corresponde es trabajar dentro de la obra de Dios.
Porque la escritura nos habla clarito. Es decir, a usted y a mí se nos ha dado un trabajo dentro de la obra. ¿Y qué dice la escritura? Que usted siembra, el otro riega, pero el crecimiento es el que lo da Dios. Por lo tanto, la Biblia no nos ha mandado a decir que si nosotros conjeturemos si será bueno o será malo, si tendremos éxito o no tendremos éxito dentro de la viña del Señor. Porque lo que debemos hacer nosotros es nuestro trabajo, el cual se nos ha dado esa responsabilidad. ¿Recuerdan ustedes lo que le pasó a aquel siervo que se le entregó un talento? Este hombre podemos considerarlo dentro de la escritura como el más ocioso que pudo haber existido dentro de la literatura o dentro de la escritura bíblica. Esta persona se le dio un talento y lo que hizo fue enterrarlo. Oigamos lo que dice el Señor acerca de este hombre. Nosotros conocemos estos pasajes, pero nos es importante recordarlos a cada instante de nuestra vida, porque dentro de este reino no caben los ociosos. Dice así la escritura en el libro de Mateo, en el capítulo 25, versículo 26 al 30, que nos habla acerca de esta persona que prácticamente podemos considerarlo como la persona más ociosa de la que nos habla las Sagradas Escrituras. Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 25, versículo 26 al 30. Dice así la palabra del Señor. Y respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al otro que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se dan cuenta que tenemos responsabilidades nosotros dentro de la iglesia? La pregunta es, ¿la estamos cumpliendo o nosotros estamos de ociosos dentro del reino del Señor? Cualquier pretexto que nosotros pongamos, cualesquiera que sea el pretexto que nosotros pongamos para querer justificarnos ante la sociedad, ante Dios, este se convierte en un arma letal en las manos de Satanás, así como lo está oyendo. ¿Por qué? Porque sencillamente el Señor nos hace ver dentro de la Escritura que la ociosidad ha traído dura consecuencia en la vida de aquellos que han prolongado el ocio en sus propias vidas. Recordemos lo que Dios dijo cuando Adán había pecado en el Edén. Le dijo el Señor a Adán: con el sudor de tu rostro comerás todos los días de tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué nos quiere decir la palabra del Señor? La Escritura nos está diciendo que el que no trabaja, que no come. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de la Escritura en Mateo 6, 26? Es que interesante lo que nos dice la Escritura ahí. En Mateo 6, 26 dice el Señor: mira las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y Dios las alimenta. Es decir, si nosotros entendemos bien lo que está diciendo ahí la Biblia, lo que está diciendo el Señor a través de esta palabra, es que Él provee. Tierra está llena de sus bendiciones, pero las aves no iban a esperar que su alimento llegara a su nido. No, el Señor las alimenta, pero ellas tienen que salir del nido para ir a buscar el alimento que Dios ha proveído en toda esta tierra. Se da cuenta entonces que aún los animales, aún las aves, tienen que salir de su escondite, tienen que salir de su nido. ¿Para qué? Para poder ir a buscar el alimento. Esto significa entonces que la ociosidad
es un pecado ante la presencia de nuestro Dios. La Academia Española define la ociosidad así. Fíjense bien, oiga bien lo que dice la lengua o la Academia Española. Dice que la ociosidad es el estado del que no trabaja y emplea su tiempo en actividades distintas a las laborales. Eso dice la Academia Española. Otro diccionario dice, la ociosidad es el deseo de no trabajar, de perder el tiempo o gastarlo inútilmente. Pero hay una definición que es más acertada y que es la más popular y que la mayoría de nosotros la conocemos. Dice la Escritura que aquella persona que no trabaja, que no coma. Entonces, la definición que hace otro diccionario, que es el más popular, dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Óigase bien, dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y va incluido todo tipo de pecado. Entonces, según lo que nos hace ver esta definición, que es la más acertada, que la ociosidad es la antipatía al trabajo. Y dentro del reino de Dios, los que practican estas cosas, los que practican, digamos, la ociosidad, son presa fácil para Satanás. ¿Por qué? Porque él comienza a poner en los corazones de aquellas personas que no les gusta el trabajo, que no cumple con sus responsabilidades, de que Satanás entonces los agarre como presa y los destruya, poniendo en sus corazones pensamientos negativos o pensamientos perversos. Hermanos y amigos, fíjense bien, no es malo darse su relax. No es malo que usted vea la televisión. No es malo que usted navegue por la internet. No es malo que usted se entregue a un descanso. Lo malo es la prolongación. Es decir, que usted se dé un gusto hoy, que usted se dé otro gusto de vez en cuando y lo hace de manera prolongada el ocio, y entonces usted de gusto en gusto se va metiendo prácticamente en el pecado, y a través de esto entonces se vuelve un vicio, del vicio se vuelve una adicción, de la adicción se convierte en una necesidad, como que es una droga. Fíjense bien, cuando alguien, por ejemplo, consume cocaína, según lo que yo he oído y he entendido, que una persona cuando consume 1 gramo de cocaína hoy, y ella siente los resultados en su cuerpo, cuando consume 1 gramo de cocaína al día siguiente, no le da el mismo resultado. Es decir, el cuerpo le está exigiendo más droga. Así es la ociosidad. Es decir, le exige más, con mayor cantidad de tiempo en las redes, prolongado en el internet, prolongado en el cansancio, supuestamente descansando allí, dándose un descanso, un relax prolongado totalmente. Y esto entonces trae como consecuencia pensamientos de obras de la carne. En Mateo capítulo 15, en el versículo 19, dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 15, en el versículo 19, nos dice así la palabra del Señor. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Oiga usted cómo relata la Escritura todos los frutos letales de la ociosidad. Qué terrible situación la cual nosotros debemos pensar, analizar, que dentro de este reino, los hijos de Dios, no podemos tener prolongado ocio dentro del reino del Señor, sabiendo que hay muchas almas que necesitan de oír la palabra del Señor, de que nosotros estemos trabajando en su reino. Muchas personas se están yendo
sin Dios y sin esperanza, porque el ocio está prácticamente metiéndose dentro de la iglesia. Fíjense bien, quiero que nosotros hagamos esta meditación profunda que nos indica la Escritura. La Escritura dice que David era un hombre que tenía el corazón de Dios. Y yo lo creo, porque la Escritura así lo define. Era un hombre que tenía el corazón de Dios. Es decir, que era una persona que meditaba, que estaba consciente de las leyes de Dios, era una persona que conocía a Dios porque se había manifestado muchas veces en la vida de David. Pero el pecado logró acallar su conciencia. ¿Sí? Él pudo reprender su conciencia y callarla de lo que había hecho. La Escritura dice que este hombre que tenía el corazón de Dios, en una tarde se paseaba por la azotea de su palacio. Vio a una mujer que se bañaba. Y el hombre prácticamente, en vez de recurrir en ese momento, en ese instante, a la oración para acabar con esa tentación, él hizo lo contrario. Se da cuenta, un hombre que tenía el corazón de Dios, y a veces nosotros ni siquiera oramos, ni siquiera leemos la Escritura, no le damos tiempo a la palabra, sino que vivimos de ociosos. ¿Se imagina usted que si este hombre tenía el corazón de Dios y logró el diablo enredarlo en este pecado, cuánto no haría con aquellos que practicamos la ociosidad? Es decir, nos volvemos presa fácil de Satanás. Pero dice que en aquella tarde que se encontraba en el palacio, David no estaba cumpliendo con su responsabilidad, porque él debía de estar al frente de las tropas israelitas, pues el pueblo o el país estaba en guerra. En días anteriores, antes de esta tarde que él se paseaba por el terrado, en días anteriores, Israel había ganado grandes batallas contra sus enemigos. Pero nos dice la Escritura que David se encontraba al frente de las tropas. Pero después de esa tarde que él vio a esta mujer bañándose y los días posteriores, dice que Israel tuvo grandes derrotas contra sus enemigos. Es decir, sufrió bajas terribles. Sufrieron prácticamente, digamos, derrotas que probablemente los habían desanimado. Y nosotros nos preguntamos, ¿y David dónde estaba? David no se encontraba al frente de las tropas. ¿Se da cuenta usted que nuestra irresponsabilidad, el no cumplir las cosas que Dios nos ha demandado, el no hacer la voluntad de Dios, el no cumplir como esposo, como esposa, como hijo, como padre, esto trae duras consecuencias dentro de la vida del hogar y personal? Pero ese día que él se daba entonces ese ocio prolongado, vemos entonces que el pueblo de Israel tuvo terribles derrotas. Lastimosamente nos indica la Escritura que David se había hundido en el ocio de una manera insensata, ya que el pecado no fue ver a la mujer bañándose, no, ese no fue el pecado, porque prácticamente él podía haber orado, haberse abocado a Dios y de esta manera hubiera quitado de su mente toda aquella tentación o todas aquellas imágenes que le quedaron de la mujer que se estaba bañando. Él habría salido victorioso de esa tentación. Sin embargo, el pecado de David no fue que viera a la mujer, sino que él comenzó a incitarse mentalmente. Comenzó a darle vuelta a todo lo que había visto y observado, dándole rienda suelta a los malos deseos y a los malos pensamientos, dándole vuelta a esas imágenes que habían quedado grabadas en su mente una y otra vez, y entonces lo llevó a los deseos desenfrenados. Dice bien, dice que lo primero que hizo David
fue preguntar por la mujer de qué linaje era. Y dice que le dijeron, bueno, es del linaje de Eliab, es la esposa de Urías. Y aún conociendo todos los aspectos de la vida de Jezabel, sabiendo que era una mujer prohibida, adulteró con ella. Estamos hablando de un hombre que tenía el corazón de Dios. Sin embargo, él en ese momento prácticamente se dejó llevar por la tentación y cometió adulterio. Y Jezabel le mandó a decir que había quedado embarazada. David, al darse cuenta de que Jezabel estaba encinta, dice la escritura que comenzó a tramar muchas cosas en su mente. Mandó a traer a Urías para que aquella gente, o para que el mismo Urías creyera que el hijo era de él. Y comenzó a tramar entonces una y otra cosa. Le salió mal la primera, entonces vino con la segunda trama, y llevó entonces a emborrachar a Urías. Pero este hombre, que era temeroso de Dios y le era fiel a David y era fiel a las tropas israelitas, no bajó a su casa, sino que se quedó durmiendo en las gradas del palacio. Al ver que no podía entonces con las tramas que tenía, pensó en algo más terrible, la ociosidad. Se da cuenta que la ociosidad nos lleva a pecados terribles, a hacer cosas que tal vez jamás nos imaginaríamos que haríamos. La ociosidad es un pecado terrible dentro de la iglesia. Lo llevó a cometer homicidio. Uno queda analizando lo que nos narra la escritura, porque dice que hizo la carta y se la entregó a la propia víctima. La víctima se la entregó al capitán del ejército. Y aquel entonces, las órdenes que le había dado David acerca de Urías, lo llevó a cabo. Y entonces este hombre murió en la batalla. David era un hombre, como les digo, que siempre estaba comunicándose con Dios. Era en sus salmos que nosotros leemos, nos da a entender que él siempre le pedía al Señor, Señor, cierra mis labios para que no hablen cosas infames. Señor, ayuda a mi corazón que pueda andar en tus leyes. Observe usted cómo decía él en el Salmo 48, en el libro de los Salmos, el Salmo 40, en el versículo 8, lo que nos dice ahí la escritura, una de las salmodías de David, y nos enseña la escritura las palabras que él, o lo que vino él para escribir acerca de las leyes de Dios. Y dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Se da cuenta cuáles eran los pensamientos de David? Sin embargo, ese día que estaba de ocio, se le olvidó las leyes de Dios. La situación entonces de David se empeoró y prácticamente llegó a cometer homicidio terrible. Nosotros también tenemos que tener mucho cuidado dentro del ocio prolongado, de meternos en las redes para hacer otras cosas que no sea llevar el mensaje, la palabra, escribir temas que estén allí indicando a las personas que Dios le ama. Esto es verdad, que aunque usted y yo podamos esconder de las personas todo lo que nosotros hayamos hecho, prácticamente nosotros sabemos que delante de Dios no lo podemos esconder. No podemos esconder todas estas cosas delante de la presencia del Señor. Lo que quiero decir con esto, lo que nos trata de decir Dios con esto, es que cuando nosotros queremos esconder nuestros pecados, cuando no lo confesamos delante de Dios, reconociendo al instante lo que hemos cometido, empezamos a hacer cosas terribles. Era lo que hizo David, cometió un pecado,
fue aumentando el otro. Y cada vez que él buscaba cómo resolver su pecado por sí mismo, el pecado iba siendo más dañino. Y es ahí donde nosotros vemos que tapar o querer tapar nuestros pecados, vamos haciéndole daño a segundos, a terceros y a muchas personas por causa de nuestras acciones que nosotros cometemos por la ociosidad. En el Salmo 32, versículo 1 al 5, que ustedes y yo lo conocemos claramente, donde dice el salmista, el que no confiese su pecado no prosperará. Dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, dice que debemos de sentirnos dichosos, debe sentirse bien aquel que ha sido perdonado de sus pecados. Pero tomar una decisión incorrecta trajo entonces como consecuencias terribles en la vida de David. Y también ha traído en la vida de aquellos que hemos hecho cosas parecidas, que hemos llegado a adulterar o a fornicar, también hemos hecho daño a mucha gente, lo cual debe quedarnos de lección en nuestros corazones y en nuestra mente, buscar cómo hacer lo que es la voluntad de Dios. Pero nosotros nos preguntamos, ¿puede un hombre que ha cometido adulterio y que ha cometido un homicidio, puede acallar su conciencia? Parece que David lo estaba logrando. David había acallado a su conciencia, la había dejado muda. Se le olvidó a David que esto no le agradaba al Espíritu Santo. Se le olvidó a David que la conciencia probablemente le estaba acusando, porque la Escritura dice que la conciencia o te defiende o la conciencia te acusa. Hiciste mal, has hecho mal, esto no está correcto, esto que hiciste no es lo correcto, tú lo hiciste, tú lo mataste, tú hiciste aquello, y la conciencia no nos deja tranquilos. Por ello es, sin embargo, que la conciencia pasa de una sensibilidad a ponerse en una conciencia cauterizada, dura como el pavimento. Y debemos de tener mucho cuidado con eso, porque delante de Dios no podemos esconder nuestros pecados. Esto hizo entonces que David fuera cometiendo de pecado en pecado, haciendo más daño, porque aún involucró a muchas personas con la muerte de Urías. El ocio es algo terrible que está sucediendo dentro de la iglesia. Es algo que debemos nosotros erradicarlo del reino del Señor. David cometió este pecado terrible. Pero fíjese bien, algo muy interesante que nos enseña a nosotros cuando seguimos leyendo la vida o el suceso que hubo entre David y Betsabé. Nos damos cuenta, tenemos que darnos cuenta y tenemos que estar claros en esto, que no existe delito perfecto. No. El rey David hizo estas cosas delante de Dios. Y como vuelvo a repetir, David era un hombre que tenía el corazón de Dios. Cada uno de nosotros recordamos, por ejemplo, que él era un cantautor nato. Él era un cantautor nato. En uno de sus salmos, en una de sus salmodías, él declara a través de ese canto que Dios es omnisciente y omnipresente. Es decir, que Dios todo lo sabe y que Dios está en todas partes. Eso lo dice el Salmo 139, versículos 7 al 12, donde habla claramente que el salmista habla de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios. Es decir, que no podemos esconder nada y que Él está en todas partes. Pero esto también lo olvidó David. Al escribir este salmo, lo olvidó que Dios estaba viendo todas las cosas que él estaba haciendo. ¿Y qué nos dice la Escritura en Gálatas 6:7? Dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Por ello es que Dios envió a Natán, el profeta, lo envió a David. Y David era amigo
de Natán, y Natán también era un buen amigo con David. Este hombre, Natán el profeta, utilizó una historia de la corderita para entregarle a David el mensaje de Dios. Según lo que nosotros entendemos, cuando él le comienza a hablar que el hombre rico había tomado la única corderita que tenía su vecino, que él vino, hizo un banquete para sus amigos y se comieron la corderita de aquel hombre que solo tenía una. Cuando nosotros entendemos bien la historia de lo que nos trata de decir aquí el escritor, nos está diciendo que Natán le dijo a David que aquel hombre rico había cometido un robo. Óigase bien, había cometido un robo. Hay algo interesante por ello en la escritura que quisiera que lo leyéramos. Quiero invitarles allí a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 3 al 5. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 3 al 5, nos dice así la escritura: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Interesante lo que nosotros encontramos en este pasaje. Dice que en un matrimonio el esposo tiene potestad sobre el cuerpo de su mujer y viceversa. Es evidente entonces que David no tenía autoridad sobre el cuerpo de Betsabé. ¿Sí? Él lo robó de Urías. La esposa le pertenecía a Urías, no a él. El adulterio y la inmoralidad sexual es un robo, es tomar algo que a usted o a mí no nos pertenece. Yo sé, mi amado hermano, hemos cometido errores, equivocaciones, hemos fallado, la ociosidad por cuenta nos ha llevado a hacer cosas terribles ante la presencia del Señor, abominable. Pero probablemente dentro del reino del Señor, como usted, mi amado hermano y hermana, usted tiene buen corazón y quiere hacer la voluntad de Dios. Y a eso es estos mensajes, que nos propongamos en nuestro corazón a desarrollarlo de una manera obediente, temerosa, y que haya en nuestro corazón el deseo de hacer la voluntad de Dios y no servir más a lo que es contrario, a lo que es pecado, lo que desagrada a Dios. Yo sé que dentro del reino del Señor hay muchos como el corazón de David. Fallamos, cometemos errores, equivocaciones, pero yo sé, mi amado hermano, que usted en su corazón quiere y desea hacer la voluntad de Dios. Pero lo que nos hace ver la escritura ahí es que el adulterio y la inmoralidad sexual son robos, es tomar algo que a uno no le pertenece. Y este principio también va con la pornografía y va también con la lujuria. Es decir, que este principio también es verdadero sobre lo que es la pornografía y la lujuria. Cuando nosotros escudriñamos el libro de Levítico en el capítulo 18, describe el pecado de descubrir la desnudez de otra persona que no es tu cónyuge. Es un robo. Es decir, la idea entonces que nos hace ver 1 Corintios y el libro de Levítico en el capítulo 18, la idea es que la desnudez de otros
no nos pertenece y que cuando la tomamos es un robo. Eso es lo que había hecho David. ¿Se imagina usted cuando llegó Natán a contarle la historia de la corderita a David? Nosotros cuando leemos la respuesta de David, dice que él mismo entra en cólera, se sulfura. Natán no le estaba pidiendo que diera un juicio sobre lo que le estaba narrando, pero el mismo David se enoja de oír la historia de este hombre y dice, el tal hombre merece morir. Para él, cuando contestó Natán sobre lo que había dicho David, le dijo, ese hombre eres tú. Qué terrible. ¿Qué consecuencia más terrible habrá sentido en su corazón David? Y usted recuerda que en el Salmo 51, él se humilla ante Dios y dice, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi pecado. Límpiame, Señor, de mis transgresiones. Dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, oh Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Vemos entonces la manera en que David reconoce su pecado terrible que había cometido por la prolongación de la ociosidad. Y esto debe traernos a la mente una gran advertencia. Porque tenemos que quedar claro en esto. No hay pecado que usted o yo cometamos que no merezca la pena de muerte. Pero nosotros estamos en la gracia y vemos entonces que Cristo Jesús es el que intercede por nosotros allá en la eternidad. Intercede ante el Padre cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando usted y yo nos arrepentimos de las cosas malas que hemos hecho. Todo lo que nosotros leemos entonces en este salmo se produjo por causa de la ociosidad. Esto trae terrible consecuencia dentro de la vida que nosotros llevamos al quedarnos ociosos y hacer una ociosidad prolongada, el estar sin hacer, sin tener ocupada nuestra mente, sin buscar hacer algo, de cumplir las responsabilidades como hijo, como padre, como esposo. Es decir, cada uno dentro de la familia hay responsabilidades, como también cada uno tenemos responsabilidades dentro de la iglesia. A todo el Señor nos ha dado dones que tenemos que multiplicarlos, porque el día que venga el Señor pedirá cuenta de esas cosas. Oigamos lo que dice el Salmo 50, que nos hace una advertencia del Señor. En el Salmo 50, vamos a leerlo los versículos 16 al 23. En el Salmo 50, en los versículos 16 al 23, nos dice así las Sagradas Escrituras. Oigamos y aprendamos, porque esto es muy importante. Mi amado hermano, parece que este tema fuera prácticamente, digamos, como que esto no existiera dentro de la iglesia. Y sí existe, y está haciendo mucho daño a la obra. Y cada uno de nosotros debemos poner nuestro granito de arena, no importando, porque eso no le interesa a usted ni a mí, si dará éxito nuestro trabajo, porque usted siembra, el otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Dice así el Salmo 50, versículo 16 al versículo 23. Nos dice así a la letra. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes?
¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echa a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal. Oiga todo lo que hace la ociosidad. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Cuando nosotros vemos el extracto de esta porción bíblica, nos damos cuenta que todo eso lo produce la ociosidad. Y mi amado hermano, nosotros no estamos dentro del reino para que Dios esté enviando el alimento, el maná del cielo, como lo hizo con los israelitas. Ahora en este reino, ahora en la iglesia del Señor, usted y yo tenemos responsabilidades, muchas, porque hay almas, hay personas que están sedientas y hambrientas de la palabra, y nosotros nos estamos dando un relax prolongado. Vea qué hermoso. Yo felicito a los hermanos, al hermano Estrada, a su familia, a todos los que están involucrados, porque ellos en sus corazones tienen el deseo de servir y nos han invitado a los predicadores, a los expositores, para que de esta manera llegue el mensaje del Señor. ¿Cómo se siente el Señor en esta semana de esta campaña virtual? Hay gozo en el corazón del Señor, porque no estamos de ociosos, no estamos en esta cuarentena sin hacer absolutamente nada, sino que nos ponemos al servicio de Dios. En conclusión, quiero animarlos, porque yo sé que la iglesia, ustedes, mis hermanos y hermanas, y hay amigos también que desean servirle al Señor, pueden unirse a este trabajo, pueden salir de esa ociosidad, de estar dormidos, de estar en un letargo espiritual terrible, y es necesario que nos despertemos. Mi amado hermano, yo sé que usted quiere servir al Señor, yo sé que usted ama la obra del Señor, pero a veces nuestras debilidades, a veces nuestras situaciones en las que nos encontramos, puede hacer que nosotros decaigamos en querer servir en la obra del Señor. Y entonces nos quedamos como espectadores en vez de ser protagonistas de las cosas del Señor. Por lo tanto, mi amado hermano y hermana, les animo en el nombre del Señor. Dejemos el relax y pongámonos a trabajar de una u otra forma de acuerdo al don que Dios nos ha dado y empecemos a multiplicarlo para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Que Dios les guarde y les bendiga a todos. Mi hermano encargado.